la fecha de la entrega del resumen que está ahí en Moodle. Y se dieron cuenta que llegó pega, una tareita. ¿Se dieron cuenta que en Moodle aparece una tareita o no? ¿No? Ya, les va a aparecer ahí con una fecha. Miren, Filopoli, ahí lo están viendo, ¿cierto? Filopoli cuarto de ahí está, tarea 1 y 2. 2 en 1, la misma modalidad anterior, ¿ya? La misma modalidad, 2 tareas en una, 2 preguntas dentro de una tarea generan 2 notas. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Quieren saber? Les se los digo yo. 22 de octubre, ¿ya? Viernes 22 de octubre a las 17 horas, ¿ya? Así que eso es con respecto a lo último, sí que les quería comunicar. Y si hay algo más, no, porque ya el miércoles les dije los pendientes aquí, solamente está Miguel, el resto no está. Les aseguro que más rato Nicole me va a golpear la puerta, va a llegar un ratito más, después capaz que llegue Verónica. ¿Ya? Listo, empecemos entonces. También en Moodle se van a dar cuenta cuando entren que aquí, desde hoy en adelante, desde hoy hasta la última clase, vamos a trabajar aquí donde dice OA5. ¿Ya? OA5. Aquí las clases y los PPT, ¿cierto? Las videoconferencias y los PPT puritos. Y aquí las tareas que va a ser esta tarea que les presenté y nada más. Y después aquí las indicaciones para la evaluación. Que lo más probable, ya después de mucho pensarlo, puede elegir un tema de los que estamos tratando. Súper sencillo, porque están estudiando para la PTO, así que no los voy a interrumpir en esta asignatura. Y hacer algo así como ¿se acuerdan cuando hicimos el mapa conceptual? Ya, unos 25 conceptos, pero hacerlo que lo puedan trabajar con mucho tiempo y después rematarlo en clase. Entonces, profe, mire cómo estamos. Ya, listo, sáquele una foto, me lo manda y ya está. ¿Por qué? Porque clases vamos a tener de tiempo para eso. Y además se los voy a dejar con mucho tiempo aquí en Moodle. No más que eso, 25 conceptos y ya estamos. Explicar algo a través de, ni siquiera mapa conceptual, puede ser esquema para que no tengan que colocar los conectores. ¿Estamos de acuerdo democráticamente los 4 que estamos aquí? ¿Les parece algo así? ¿O quieren una mansa prueba? No. No, ¿cierto? Para que tengan tiempo para estudiar por otras cosas. ¿Les parece? ¿Sí? Nelson, Miguel, Lucas, ese formato. Ah, ya, ven. Nelson dice que sí. Ya, listo, algo así. Algo que les dé tiempo para otras cosas. ¿Ya? Bien, súper. Vamos entonces a iniciar. ¿Dónde quedamos en la clase anterior? En la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ya, ahí se acaba la Segunda Guerra Mundial y quedamos con esa última diapositiva que nos decía que comenzaba un nuevo orden a nivel mundial. Un nuevo orden que va a pasar a la historia como Guerra Fría y mundo bipolar, ¿cierto? Aquí estamos haciendo el recorrido completo del siglo XX, si se han dado cuenta, en Chile, Europa y Estados Unidos, ya a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces va a comenzar este gran proceso en que el mundo se divide, ¿cierto? Inevitablemente en dos polos, en dos formas de ver el mundo, como me gusta a mí decir, en el ámbito político, social, cultural, ideológico y económico, ¿ya? Que un sector va a ser liderado por la Unión Soviética y otro por Estados Unidos. Y eso ya yo creo que ustedes lo van recordando y quizás lo vieron en detalle. ¿O no? ¿O no? ¿Ya? Pero al menos podrían recordar, y como dijo Lucas, todo me sirve, todo suma. ¿Ya? Bueno, y hoy día yo creo que lo que tenemos que hacer es crear un marco teórico, definir, caracterizar, ¿cierto? Para luego ir avanzando en algo que en alguna medida con los compañeros de América vimos. Posteriormente, por supuesto, me refiero al impacto de la Guerra Fría en América Latina, para luego pasar a el fin de la Guerra Fría y caída de la Unión Soviética, y nos venimos nuevamente a Chile porque recordemos que dejamos ahí peleando a los 3/3 de la política, ¿cierto? Chile quedó ahí, en los 3/3 de la política, en la década de los 60 con Alessandri, Frei y Allende en ese orden. Entonces tenemos que retomar Chile y ahí ojalá alcancemos a rematar con algo bastante interesante, ¿m? Para poder explicar lo que está pasando hoy. ¿Bien? Ya. Listo. Vamos entonces.
En eso fue lo que quedamos, acabo de explicar, ¿cierto? Y aquí podemos entonces comenzar, ¿cierto? Comenzamos con esta Guerra Fría y el desarrollo del mundo bipolar. Por lo tanto, el objetivo de la clase sería caracterizar la Guerra Fría, el mundo bipolar y los diferentes ámbitos de competencia entre los bloques enfrentados, ¿cierto? Estos son bloques que van a competir constantemente en los más diferentes aspectos de la vida, porque son dos formas totalmente enfrentadas y que no se complementan de ver el mundo, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un ámbito, varios ámbitos de competencia entre estos bloques enfrentados, ¿bien? Ahí tenemos, ¿cierto? Esta imagen icónica, por un lado el tío Sam, ¿cierto? Que representa a Estados Unidos, y por otro lado este oso, ¿m? Este oso que representa a la Unión de República Socialista Soviética. ¿Qué es la Guerra Fría? Este gran, como ya le adelantaba, este gran enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, propagandístico, cultural, por lo tanto, en síntesis, y también ideológico, que comienza con el fin, ¿ya?, de la Segunda Guerra Mundial. Si bien estos dos países, ustedes me van a decir, profe, pero eran aliados durante la guerra, era inevitable que solamente estuvieran juntos para enfrentar a un enemigo común, que era el nacionalsocialismo, el fascismo, ¿cierto? Pero una vez que la guerra termina, son enemigos irreconciliables, ¿ya? Con dos formas muy diferentes de percibir el mundo en general, ¿ya? Por un lado, está la Unión Soviética, ¿cierto? En el este, ¿cierto? Lo que se va a llamar la órbita soviética, con una serie de países satélites que van a ser absorbidos. ¿M? Y por otro lado está el bloque occidental, ¿cierto? En Occidente, liderado por Estados Unidos, ya con una serie de países que adhieren también a sus políticas. ¿Bien? Ya. Caracterizamos entonces, Estados Unidos prevalece un régimen económico capitalista y liberal, es decir, que favorece la libertad de emprendimiento, la libertad económica, la libertad de mercado, es decir, que usted instálese con la empresa a su propio riesgo, el Estado solamente vigila y cobra el impuesto, ¿cierto? Crea el ámbito jurídico y cobra el impuesto. Por lo tanto, es bastante libre. Y además prevalece la propiedad privada. Se defiende la propiedad privada de los medios de producción. Bien. Por otro lado, en la Unión Soviética es un régimen socialista. Por lo tanto, prevalece una economía muy centralizada donde el Estado se hace cargo de todas las áreas claves y prácticamente de todos los ámbitos de la vida de la sociedad sin límite, ¿ya? Centralizada y planificada. No se puede emprender porque los medios de producción están en manos del Estado y decide qué produce, cuánto produce, cómo produce y para quién produce. ¿Bien? Eso ya lo hemos profundizado bastante en educación ciudadana y en historia. En Estados Unidos y su órbita prevalecen, como adelantaba, las libertades individuales, la propiedad privada, es decir, usted puede comprarse un terreno, puede comprarse un taxi, puede comprarse una fábrica o formar su propia empresa, ¿ya? Así como también hay todas las libertades individuales, libertad de culto, libertad de tránsito, de reunión, de expresión, de prensa, que son muy importantes, pero por otro lado, en la Unión Soviética van a prevalecer las libertades individuales muy restringidas, es decir, usted no puede decir lo que quiera, está totalmente y permanentemente controlado por el régimen, ¿ya? Por el régimen. Y si dice algo, se transforma en una disidencia política y por lo tanto al gulag. Algunas, ya hemos hablado de eso, ¿cierto? De grandes campos de concentración, de trabajo, donde van todas las disidencias, sobre todo políticas contrarias al régimen, que regularmente estaban ubicadas en Siberia y donde era prácticamente imposible escapar, ¿ya? Como adelantaba también, Estados Unidos y su órbita occidental liberal, poca intervención del Estado. El Estado solamente vigila, crea la ley, vigila, cobra el Estado. Esto sobre todo en el ámbito económico, a eso me refiero. Bien, por otro lado, la Unión Soviética y su órbita tiene un gran intervencionismo estatal. Les recuerdo que es una economía central y planificada, ¿ya? Los medios de producción están en manos del Estado. Por lo tanto, prácticamente no hay empresa privada, ¿ya? Todas las personas trabajan en alguna medida para el Estado provee, ¿ya? Provee un solo tipo de educación, un solo tipo de salud, ¿ya? Sin libertad de poder elegir, ¿bien? Ya. Aquí esta línea de tiempo solamente es representativa de una serie de hechos, ¿cierto? Para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo y el espacio de lo que pasa en este periodo, ¿cierto? ¿Ya? Hay un periodo de máxima tensión, de coexistencia pacífica, rebrote y final.
Y entre medio tenemos una serie de acontecimientos que ustedes ya les deben ir haciendo ruido. Creación del Pacto de Varsovia, muerte de Stalin, se levanta el muro de Berlín, ¿cierto? Viene la revolución cubana en 1959, tenemos una serie de guerras subsidiarias que ya algunas las vamos a revisar. Y posteriormente, en la década de los 80, se va acercando poco a poco el fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ¿cierto? En esta línea de tiempo podemos observar los principales acontecimientos que ocurren. Entonces, ustedes olvidan, aquí pueden recordar porque tiene una amplia gama de acontecimientos, ¿bien? Esta ubicación temporal, si se dan cuenta también, abarca desde el 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 90, aproximadamente 91 en realidad, con la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre. ¿Bien? Ya. Vamos entonces, vamos a profundizar un poco lo que vimos, lo que pasamos cuando terminamos la clase anterior. ¿Bien? Vamos. Vámonos a 1945. Finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Se suceden las reuniones de eh, Yalta y Potsdam, ¿cierto? Una en Crimea y la otra en Alemania respectivamente en 1945 y dicen, se reúnen los tres grandes. Buenos días, Javiera. Se reúnen los tres grandes, ¿cierto? De los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y dicen, bueno, ¿y qué hacemos con Alemania? Porque ya Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hay que neutralizarla de alguna forma. Ya está bueno, no podemos tener una tercera guerra mundial. Sí, súper, dicen los tres grandes, por lo tanto la vamos a dividir. ¿Y cómo la vamos a dividir? La vamos a dividir primero para neutralizarla, que no se vuelva a levantar más militarmente. Hola, Javiera. Y Javiera, iniciamos una nueva temporada con la Guerra Fría, ¿ya? ¿Ok? Eh, eh, la vamos a neutralizar militarmente. Entonces la dividimos en cuatro zonas. Una a cargo de Estados Unidos, otra a cargo de Inglaterra y otra a cargo de Francia. Las vamos a ver, están en Occidente, en el lado oriental, es decir, hacia el este, a una sola zona controlada por la Unión Soviética. Ya está, ya. Ahí ya se comienza a configurar, ahí comienza a pasar algo, ¿ya? Pero esto dura muy poco. Esto dura muy poco debido a la tensión de relaciones que hay entre esos cuatro países vencedores de la guerra, ¿ya? Y en 1947, Francia e Inglaterra ceden su zona a Estados Unidos. Por lo tanto, queda una Alemania dividida en dos zonas, una bajo el control de Estados Unidos en el occidente y otra bajo el control de la Unión Soviética en el este. ¿Ve? Alguien está golpeando mi título, aquí es Nicole. Sí, mi Verónica, ya me quedé sin título. No importa, lo recupero. ¿Ya? Bien, retomo. Hola Verónica, retomo. Ante esta situación de Alemania dividida en dos, ¿ya? De Alemania dividida en dos zonas controladas, ¿cierto? Por estas dos potencias ahora, ¿ya? Se produce una división ya definitiva, completamente definitiva, en 1949, ¿ya? Y Alemania se divide definitivamente en dos. Una república democrática alemana bajo la órbita soviética en el este, con capital en Berlín, y una Alemania federal, República Alemana Federal, en el oeste, bajo el control de Estados Unidos y con capital en Bonn. ¿Ya? Listo. Eso es lo que pasa, se divide de esa forma en 1949. Profe, pero ¿y el muro de Berlín? No, eso es posterior. Hasta aquí está dividida en dos. Control de las dos potencias que acabo de nombrar. Por supuesto, una socialista, Unión Soviética, y la otra capitalista, Estados Unidos. Estas dos grandes formas de ver el mundo. Y aquí es cuando se conforma el mundo bipolar. Aquí llegamos a un punto de inflexión. Les recuerdo que el muro de Berlín se va a construir mucho después, en 1961, ¿ya? Y va a durar hasta 1989. Ya, perfecto, Verónica. Ningún problema, iniciamos una nueva temporada con la Guerra Fría. Dejé una tarea, al final vuelvo a explicar. ¿Ok? Ya. Bien, aquí está representado, ¿cierto? Con la imagen. Esto parte así. Neutralizamos a Alemania, ¿cierto? Dividiendo a Alemania en cuatro, ¿ya? Una zona inglesa, otra francesa, norteamericana y la zona de la Unión Soviética. Ya, sí. Pero la tensión aquí es tan grande
que en primera instancia estas dos zonas, la inglesa y la francesa, es entregada a Estados Unidos. ¿Ya? Bien. Y posteriormente, Alemania se divide en dos. República Democrática Alemana con capital en Berlín, órbita soviética socialista. República Federal Alemana con capital en Bonn, órbita capitalista de Estados Unidos. ¿Ya? Aquí ocurre algo más. ¿Qué es lo que ocurre, profe? Ahí está la capital, Berlín, ¿cierto? De la República Democrática Alemana. Pero Berlín, a su vez, esto es increíble, Berlín a su vez va a ser dividida en dos. Berlín a su vez va a ser dividida en dos. En un Berlín bajo la órbita soviética hacia el este y un Berlín bajo la órbita capitalista de Estados Unidos hacia el oeste. ¿Ya? Por lo tanto, Berlín, a su vez, va a quedar dividido también dentro de la Alemania bajo la órbita soviética. ¿Ya? Luego, en 1989, va a caer el muro de Berlín y hasta el día de hoy esto es Alemania luego de la reunificación. ¿Bien? Bien. Yo creo que se entendió entonces este proceso que sufrió Alemania y quién controla cada una de estas repúblicas, bajo qué lineamientos políticos, económicos, sociales e ideológicos funciona. ¿Ya? Dos Alemanias. Punto de inflexión. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Ya esto es muy posterior. Aquí estas imágenes son de 1961, pero pueden clarificar el escenario al cual nos vemos enfrentados. Esto es Berlín, ¿ya? Esto es Berlín. Y esto es Berlín del este, del oeste, y este es Berlín del este. Y de un día para otro, los vecinos de esta ciudad ven cómo se comienza a levantar el muro, ¿ya? Y hay familias que quedan de este lado y otras familias que quedan de este otro lado, ¿ya? Y familias que nunca más se pueden juntar hasta 1989, o sea, pasan prácticamente casi 30 años divididos, ¿ya? Y deben observarse solamente de esta manera. ¿Se acuerdan esa gente que miraba por el hoyito? Bueno, y aquí hay un soldado desertando, desde el Berlín controlado por la Unión Soviética hacia el Berlín controlado por Estados Unidos, lanzando el fusil lejos, saltando el alambre de púa y desertaban. Les recuerdo que el muro en el 61 es construido para evitar que las personas que viven en el Berlín controlado por la Unión Soviética escapen hacia el Berlín controlado por Estados Unidos. ¿Ya? Bien, ahora caracterizamos, ya tenemos un buen marco teórico, caracterizamos, ¿cierto? La Guerra Fría no fue un conflicto armado, ¿ya? No fue una, podríamos decir, por algo lo llamamos Guerra Fría, no fue un conflicto en el cual se haya luchado directamente, hayan combatido directamente ambas potencias, ¿cierto? La Unión Soviética y Estados Unidos, sino que siempre se vivió bajo esta permanente amenaza, mostrarse los dientes, ¿cierto? Eran dos bloques que si bien vivían bajo esta amenaza que acabo de nombrar, solamente se enfrentaron a través de guerras subsidiarias, ¿m? Es decir, guerras indirectas que ellos auspiciaron, ¿ya? Y apoyaron a los bandos enfrentados, pero no se llegó a enfrentar una guerra propiamente tal entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos primero, ¿cierto? En orden cronológico, podríamos decir, la guerra de Corea, ¿cierto? Si alguien aquí es seguidor de la cultura coreana, saben que desde 1910 Corea era colonia de quién? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A contar de 1910, Corea era colonia de quién? Bueno, les puedo adelantar que Corea era colonia japonesa, ¿ya? Era colonia japonesa. Y que finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Japón entrega ese territorio y por lo tanto queda dividido en dos, porque al entregarlo se hace cargo del norte la Unión Soviética y a cargo del sur Estados Unidos. Hay interés en generar una especie de reunificación, esta reunificación fracasa y Corea del Norte invade Corea del Sur. Inmediatamente Estados Unidos va en apoyo de Corea del Sur porque hay un concepto que se llama teoría del dominó. Por lo tanto, si la Unión Soviética triunfaba apoyando a Corea del Norte y reunificaba bajo el ámbito comunista a ambas Coreas, otros países también iban a caer, ¿ya? Y por lo tanto, ese es uno de los principales motivos por el cual interviene Estados Unidos, de 1950 a 1953. Muy conocida por ustedes, ¿cierto? Por película Guerra de Vietnam.
esta guerra también es una guerra subsidiaria indirecta que tiene su génesis en la independencia de Indochina. Vietnam se llamaba Indochina durante la Segunda Guerra Mundial y posterior y era colonia francesa. Bien, ah, para liberarse de los franceses llevaron a cabo su propia guerra de independencia, ¿m? Y quedó dividida en dos. Pasó a llamarse Vietnam y el país quedó dividido en dos. En un Vietnam del norte bajo la órbita soviética, se repite la historia, y un Vietnam del sur bajo la órbita de Estados Unidos, y capitalista, por supuesto, ¿ya? Y con una división. Um, Luego de un intento también de reunificación, Vietnam del Norte comenzó a invadir con elementos militares a Vietnam del Sur, intervino Estados Unidos, se produce una operación de bandera falsa conocida como incidente de Tonkin, en que Estados Unidos simula que es atacado por Vietnam del Norte, simula que es atacado por Vietnam del Norte, y eso le da pie a justificar el inicio de la guerra de Vietnam, que va a terminar recién en 1975, 10 años de guerra. Bien, con el triunfo de Vietnam del Norte. ¿Quién gana aquí la guerra? Aquí se vuelve al statu quo, es decir, al estado que había antes de la guerra. Y finalmente, otra guerra subsidiaria que les presento es la guerra de Afganistán, ¿cierto? Ya. Una vez que ya estamos en plena Guerra Fría, 1978, en Afganistán surge un estado socialista pro Unión Soviética. Miren, qué interesante, un estado socialista pro Unión Soviética. Bien, resulta que a unos guerreros, grupos fundamentalistas islámicos muy religiosos, no les gusta la idea, ¿ya? Porque tendrían que ser un estado ateo. Entonces dicen, no, nosotros somos islámicos, musulmanes, por lo tanto vamos a hacerle la guerra a ese estado socialista pro Unión Soviética. Comienza la guerra de Afganistán, ¿ya? Rusia inmediatamente invade Afganistán, ¿ya? Y defiende ese gobierno socialista. Por otro lado, Estados Unidos le presta ayuda a esos guerreros fundamentalistas islámicos que se hacían llamar mujahidines. Si vieron Rambo 3, ahí está. ¿Ya? Triunfan en la guerra estos guerreros fundamentalistas mujahidines, uh, y en 1992, porque cae la Unión Soviética y ya no pueden la Unión Soviética seguir sosteniendo la guerra, retira sus tropas antes, el 89, retiran sus tropas y por lo tanto triunfan los guerreros fundamentalistas. Hay un grupo, esto es increíble, hay un grupo de guerreros fundamentalistas islámicos que va a haber una oportunidad de tomar el poder por sobre los otros grupos. ¿Saben cómo se llama ese grupo fundamentalista islámico que va a tomar el poder en ese momento en Afganistán? ¿Alguien conoce el nombre de ese grupo? ¿Y va a formar un Estado islámico? ¿Alguien le suena? ¿A alguien le suenan los talibanes? Ellos. Esa es la génesis. Mira a dónde llegamos. Esa es la génesis del actual conflicto. Mira a dónde tuvimos que ir. Todo pasa en Guerra Fría, ¿ya? Bueno, por lo tanto, de esta forma se enfrentaron indirectamente estas potencias, pero nunca se llegaron a enfrentar directamente entre ellos, ¿bien? El mundo, por supuesto, era un mundo dividido en dos. El mundo se divide completamente en dos formas de pensar, dos formas de verlo absolutamente todo, ¿ya? Desde la economía, la política, incluso hasta la religión, la forma de ver la sociedad. O sea, en una imagen más adelante, en otra clase, van a ver qué pasa cuando la Unión Soviética se abre por primera vez, ya no Unión Soviética, Rusia, se abre por primera vez un McDonald's, ¿ya? No sé si recuerdan, eso lo vimos en historia, un McDonald's y toda la gente quería probar el sabor de una hamburguesa, de un cuarto de libra, ¿bien? Bien, el mundo se viendo, y aquí por colores no podemos darnos cuenta a qué bando adhieren los diferentes países en el mundo, ¿m? O si son tercera vía, simplemente no adhieren a ninguno de los dos, ¿ya? Son naciones no alineadas, las que no adhieren ni a uno ni a otro bando, naciones no alineadas. Miren lo que pasa en América, ¿m? Estados Unidos, Canadá, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá están de este lado, de Occidente, ¿cierto? Y sus aliados en América Latina, prácticamente es toda América Latina, menos, miren esa isla que está ahí. ¿Cómo se llamará esa islita que está ahí? Ya. Más unos puntos rojos que son los focos guerrilleros, ¿cierto? Son los focos guerrilleros que comunistas o socialistas que ven una posibilidad de
revolución de rápida reforma luego de la revolución cubana, porque la roja que está ahí es Cuba, ¿cierto? Ya, esa historia la conocemos. Algo similar va a pasar en África, muy dividida, con países no alineados, países socialistas, órbita soviética, y países capitalistas, ¿cierto? Y en Europa, los países alrededor de la Unión Soviética, que este tremendo territorio que está acá, por supuesto van a adherir a la Unión Soviética. Miren, acá está China, ¿ya? Y por supuesto aquí China está con los países aliados de la Unión Soviética. Acá está China, acá está Mongolia, acá está Vietnam, ¿m? Acá está Corea, ¿cierto? Ahí está Corea, ahí está, ¿ya? Corea del Norte, Corea del Sur, ¿cierto? Y acá está Japón, más capitalista que nunca, ¿cierto? Por lo que les conté, la influencia norteamericana en Japón, en Oceanía prácticamente, todo Oceanía, aliado de Estados Unidos, todo en azul. Por lo tanto, el mundo se divide en estas dos formas de ver el mundo, ¿bien? Mundo dividido en dos polos. También tenemos esta surgimiento de bloques militares, de alianzas. ¿Y por qué pasa esto? Miren, ante esta amenaza, ya que es permanente, ¿cierto? Que ahora va a ser nuclear. Esta generación es la que vio lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, saben de la amenaza nuclear y saben lo que pasa cuando es lanzada una de esas bombas. O sea, todo desaparece, todo muere, no queda piedra sobre piedra. Por lo tanto, ante esta amenaza constante y este temor constante, que luego vamos a profundizar en otra lámina, surge en el mundo occidental, es decir, pro Estados Unidos, la OTAN, Organización de Tratados del Atlántico Norte. Con esos países que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, todos los eternos aliados, ¿ya? Todos los eternos aliados de cuanta ha habido con Estados Unidos a favor, o sea, aliados a Estados Unidos, ahí están. Y esto se crea en 1949. Principalmente, ¿qué es y para qué se forma? Es un tratado de alianza militar para defenderse de cualquier amenaza. Nicole, ahora sí, voy por Nicole. Ahí está, admitir. Bien. Hola, Nicole. Para defenderse de cualquier amenaza producto de los países aliados a la Unión Soviética, ¿ya? Ahí se forma un bloque en Occidente, OTAN. 49. ¿Y qué pasa? 6 años después, apenas reacciona a Oriente, reacciona a la órbita soviética, con la Unión Soviética a la cabeza y dice, vamos a formar algo parecido, un tratado militar, una alianza, un gran bloque organizado de cooperación militar, Pacto de Varsovia. Y va a estar a la cabeza la Unión Soviética y todos sus estados satélites. Bulgaria, Checoslovaquia, por supuesto la República Democrática Alemana, que está bajo su órbita, Polonia, Rumania, otros países. ¿Bien? Por lo tanto, van a haber como característica de la Guerra Fría bloques organizados, ¿ya? De cooperación militar. Por un lado, OTAN, por otro lado, Pacto de Varsovia. ¿Bien? Ya. Ahí tenemos otra imagen, ¿cierto? Solo más condensada. Lo que estaba acá, ¿cierto? Ahí también lo tenemos, OTAN versus Pacto de Varsovia. ¿Bien? La constante amenaza atómica. Yo ya le adelantaba que esta es la generación que vivió en vivo y en directo, ¿ya? El lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y vio el horror de la guerra atómica y todos sus efectos sobre la población japonesa. Estados Unidos ganó, ¿cierto?, esta carrera nuclear y lanzó la bomba atómica con dos sentidos, ¿cierto? Una, terminar la guerra definitivamente con Japón, pero la otra, hacer, por supuesto, una demostración de fuerza a la Unión Soviética. Mira, yo tengo la bomba, mira, yo la lancé primero y mira, esto te puede pasar, Unión Soviética, si es que tú te atreves a meterte conmigo. Muy pronto la Unión Soviética produce una bomba nuclear mucho mayor que la lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Ya la vamos a ver. Por lo tanto, es una generación completa, es el mundo el que vive bajo este temor constante de una guerra atómica. Y surge un concepto, la destrucción mutuamente asegurada, porque las potencias saben que si uno lanza, el otro inmediatamente lanza.
¿ya? Por lo tanto, nadie va a ganar la guerra. Todas las potencias nucleares van a lanzar sus bombas y nadie va a ganar. Todo el mundo va a quedar destruido y la humanidad nunca va a ser la misma. Por lo tanto, esto, si bien es una gran amenaza, no se concreta. Ya vamos a ver. Miren por favor acá abajo, chiquitito, son las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Ya? Ahí tenemos la máxima altitud a la que podía volar un avión en la época. Acá tenemos el Everest y miren las bombas que comienzan a fabricarse, a producirse, ¿cierto? La B-83, la Castle Bravo y finalmente esta soviética, la bomba Tsar. O sea, el hongo que podía producir, sabemos que producía ese hongo porque se probó, no sobre una población, ¿cierto? No en la guerra, se probó, ¿ya? Simplemente se probó para ver los efectos y ver cómo se comportaba. Bueno, ese es el hongo que producía. Miren versus, por favor, Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, la amenaza era constante. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Afortunadamente nunca se llegó a concretar, pero las personas vivían con constante temor. Esta lámina me gusta mucho. Dice aquí que estas son las bombas nucleares de Estados Unidos. Estas son las bombas nucleares de la Unión Soviética. Las tienen, las tenemos, están ahí. Podríamos llegar a usarlas, pero sabemos que todo va a ser destruido. Por lo tanto, las vamos a tener, por si acaso, pero no las vamos a emplear. No las vamos a emplear. Y por mientras nos vamos a seguir enfrentando de manera convencional. Eso representa los arcos y flechas. Vamos a seguir haciendo la guerra como siempre la hemos hecho. ¿Ya? Dice ahí, no cuenta para ser usada porque el enemigo podría vengarse. Y aquí dice, no cuenta para ser usada porque el enemigo podría vengarse. Es decir, esta destrucción mutuamente asegurada dice relación con que si nosotros lanzamos las bombas primero, seguramente el enemigo las va a mandar, nos va a atacar de igual forma después y todo va a quedar destruido. Nadie va a ganar la guerra. ¿Bien? No solamente eso, sino que, por supuesto, como ya vimos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, hay toda esta ingeniería social, como me gusta decir a mí, a través del uso de la propaganda, ¿sí? ¿Sí? Porque las potencias les preocupa este control social que tienen que efectuar sobre su población, ¿ya? De decirle, miren, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo, nuestra cultura, nuestra ideología y nuestra economía es la mejor, ¿ya? La de nosotros es mejor que la de la Unión Soviética. Miren, allá no son libres, no son libres, ¿ya? Y la Unión Soviética dice, no, la de nosotros es mejor. Miren, acá somos todos iguales, nadie se enriquece, ¿ya? Y cada uno tiene todas sus necesidades cubiertas y no tiene que competir entre ellos para obtener algo, ¿ya? No tiene que pagar porque el Estado le proporciona todo. Nosotros somos los mejores, ¿cierto? Y esa forma también cabe destacar que tiene que ser transferida a su propia población, ¿ya? A su propia población y a los países que también adhieren a su forma de pensar, ¿ya? Por lo tanto, ambos países, ambos bloques, no países, ambos bloques, se adueñan de conceptos. Si ustedes se dan cuenta, yo hablé de la Alemania que estaba bajo la órbita soviética y se llama República Democrática Alemana, ¿ya? Miren esta otra, República Democrática de Vietnam, República Democrática de Corea del Norte. O sea, se adueñan de conceptos. En este caso, la órbita soviética de la palabra democracia. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados se van a adueñar de la palabra libertad. ¿Ya? Libertad. Este es el mundo de la libertad, de la oportunidad. Aquí tú puedes emprender, puedes hacer lo que quieras, sin que el Estado te esté controlando todas tus acciones. Libertad. La igualdad, la Unión Soviética. Miren, acá somos todos iguales, ¿ya? Y nadie compite con otro porque el Estado provee y proporciona. Por otro lado, la Unión Soviética y sus aliados, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, se adueñan de la palabra paz. ¿Por qué? Porque en 1945, ¿ya? Y por muchos años después, 1945 recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Y cómo quedó la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué estado económico, en qué estado quedó su población, su sociedad, con 26 millones de muertos en 6 años? No quedó piedra sobre piedra. Una generación completa de hombres se había muerto en la guerra.
Entonces, ¿de qué forma le iba a responder una amenaza bélica a Estados Unidos? De ninguna forma, no tenía cómo. ¿De a dónde? ¿Con qué ropa? No tenía nada. ¿Ya? Por lo tanto, se adueña de la palabra paz. No, yo quiero la paz, claro, porque tenía que primero reorganizarse política, social, económicamente, ¿cierto? Para hacer frente en una guerra eventual a una gran amenaza como Estados Unidos. Se adueña de la palabra paz. Como ya indicaba, cada uno busca resaltar sus propios valores dentro de la sociedad, como ya lo indiqué, ¿ya? Muestra también su superioridad tecnológica, como lo vamos a ver a través de una competencia, de una carrera que ustedes ya deben suponer cuál es, y cada uno busca reflejar su supremacía cultural. Miren ahí, The Red Iceberg, ¿cierto? El iceberg rojo. Cuidado, Estados Unidos podría golpear, chocar, ¿cierto? Con el iceberg comunista y hundirse. El rojo, siempre relacionado con el mundo de la Unión Soviética. Miren este afiche, la Unión es soviético, ¿cierto? Entonces muestra que en la Unión Soviética todo funciona, ¿ya? Y el Estado, a través de ese funcionario, le da indicaciones al pueblo de lo que tiene que hacer. Es decir, el Estado controla y da indicaciones. En cambio abajo, ¿cierto? En el mundo capitalista, quizás Estados Unidos, ¿cierto? Es el empresario, el que le da orden a los militares. Entonces aquí este mapa representado por cañones, por barcos, por tanques, como que el empresario le da orden a los militares de Estados Unidos, oye, ataca aquí, ataca acá, porque el petróleo, ¿cierto? Y hay que llevar un poco de democracia a estos países. Dos mundos, no es que yo sepa ruso, no es que lo haya traducido, sino que estaba la traducción. Dos mundos, dos mapas, nosotros promovemos la vida, ellos siembran la muerte, ¿cierto? Miren este otro, es norteamericano, ¿ya? Y dice, limpia la basura comunista, ¿cierto? Fuera de la luna. Limpia la superficie comunista, fuera de la luna. Únete a los infantes de espaciales hoy. Limpia la suciedad del comunismo, ¿ya? Eso es, limpia la suciedad del comunismo, fuera de la luna. Y están aplastando, así, pisando la bandera soviética. O sea, es en todo ámbito. ¿Por qué? Porque recordemos algo que vamos a ver. Hay una carrera espacial, ¿cierto? Por quién llega primero a la luna, quién pone más satélites en el espacio. O sea, también hay una carrera, tal como dice ahí, una carrera por demostrar una superioridad tecnológica, ¿cierto? Por lo tanto, únete a los infantes de marina espaciales porque ellos llegan a la luna a limpiar, ¿cierto? La sociedad que ha dejado el comunismo. Miren, aquí tenemos esta carrera espacial, ¿cierto? Comienza en la década de los 50 aproximadamente, ¿ya? Y la inicia a la Unión Soviética. Miren, increíble, la Unión Soviética con el lanzamiento del primer satélite artificial. Y ahí lo tenemos, el Sputnik. Sputnik significa satélite, ¿no? La vacuna, ¿cierto? Sputnik, satélite. Este fue, y fue lanzado por la Unión Soviética, ¿ya? Y pareciera que, si ustedes ven ahí, URSS, ya parece que la va ganando la Unión Soviética desde un comienzo, miren. ¿Conocen a esa perrita? Yo creo que les debe sonar el nombre, ¿cierto? A alguien le debe sonar el nombre de esa perrita. Tiene su propio monumento allá en la Unión Soviética, como con una mano y como con forma de cohete, ¿cierto? Con unos propulsores que la llevan hacia el infinito y más allá. Como dice Buzz Lightyear, ella es la perra Laika, que fue lanzada al espacio, ¿cierto? A orbitar en 1957 para ver cómo se comportaba un ser vivo orbitando. Lamentablemente murió, ¿ya? Al regreso murió. La versión oficial es que murió de un shock de calor, ¿ya? Al fallar un dispositivo de refrigeración, ¿ya? Ahí la tenemos, a Laika, con su propio casco, su propio equipo, ¿cierto? Prácticamente le va a la categoría de héroe de la Unión Soviética. Y ahí tenemos a, realmente fue nombrado héroe de la Unión Soviética, Yuri Gagarin, primer ser humano en orbitar, ¿cierto? La Tierra, el primero. Por lo tanto, si se dan cuenta, la Unión Soviética lleva la delantera en este sentido. Maestra, Valentina Tereshkova en 1963, la primera mujer, o sea, además, Unión Soviética, carrera espacial inclusiva. La primera mujer en orbitar, ¿cierto? La Tierra. Yo creo que se caía al agua con todas esas medallas y se iba derecho al fondo, no la rescataba a nadie, porque miren cuántas medallas, caminaba así como para un lado de tantas medallas, medias coradas así, de tantas medallas que tenía. Héroe también de la Unión Soviética. Y hasta aquí pareciera que va ganando la Unión Soviética, la carrera espacial. Pero conocemos esta imagen, ¿cierto? Icónica.
saca la carta bajo la manga y Estados Unidos es el primer país que logra alunizar, ¿ya? Es el país que llega primero a la Luna. El Apolo 11 en 1969, el mundo contiene el aliento. Podemos ver la llegada del hombre a la Luna en directo, incluso en Chile. Y ya al mundo le parece increíble. Neil Armstrong da el primer salto, ¿cierto? El primer paso y dice, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y deja ahí para la posteridad su huella en la luna y planta la bandera norteamericana. Posteriormente, uh, la Unión Soviética coloca una estación espacial militar, ¿cierto? Sin mayores efectos. Y desde ahí en adelante, desde la década del 70, mediados de 70, la carrera espacial es de cooperación mutua entre ambas potencias. Por este lado tenemos 3 astronautas norteamericanos y por este otro lado 3 astronautas soviéticos, ¿ya? Que logran acoplar por primera vez 2 naves, si lo podemos llamar así, el Apolo y el Soyuz en 1975. ¿Bien? En el deporte, en el deporte también es una demostración de propaganda, de una cultura superior, de un físico superior, de una capacidad deportiva superior, y van a haber demostraciones de poder en este ámbito también, entre el bloque soviético y el bloque capitalista. Miren esta imagen de la Olimpiada de Moscú, donde se forma, ¿cierto? Acá un retrato, ¿cierto? Una imagen, una presentación de Lenin, ¿cierto? Uno de los líderes de la Revolución de Octubre de 1917, un líder comunista icónico. Bien, y aquí la hoz y el martillo. Incluso llegando a intentar ser saboteadas por Estados Unidos, como por ejemplo la Olimpiada de Moscú, debido a que la Unión Soviética, hacía 2 años atrás, había invadido Afganistán en la guerra que les mencioné anteriormente. Bien. Estas imágenes, ¿cierto? Que miren, nosotros somos más fuertes, tenemos una mejor cultura deportiva, estos afiches más dirigidos a la población. Hay que recordar otra cosa, los deportistas en la Unión Soviética son completamente auspiciados por el Estado, incluso la mayoría, si no todos, son oficiales del ejército soviético, ¿ya? Para que vean el ámbito de intromisión del Estado, o sea, está en todos lados, incluso en el deporte. Podrá ser positivo para algunos que el Estado auspicie de esa forma el deporte. ¿Cómo responde Estados Unidos? Con un equipo un equipo de básquetbol formado por afrodescendientes. ¿Cómo se va a llamar este equipo? The Harlem Globetrotters. Va a pasar a la historia como los Globetrotters, que son más que de competición, son de exhibición. Son espectaculares estos tipos, espectaculares. El más chico debía medir unos 2 metros. Hasta el día de hoy, ese equipo se ha renovado continuamente y todavía existe. Entonces, este equipo viajaba por el mundo, por Estados Unidos y el mundo, llevando que el mensaje de que miren, Estados Unidos, esta capacidad deportiva, esta capacidad cultural deportiva es la que tiene. Y además, con negros, porque hay que decirlo así, ¿cierto? En el lenguaje de la época, con negros. Miren, 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 Estados Unidos no tiene ningún problema con ello, ¿ya? Y los lleva y los muestra por todo el mundo. Eso no era así, porque si vamos al año en que está hecho este afiche de esta gira de los Globetrotters en Francia, ¿cierto? Gala nocturna en Rouen, Francia, en 1954. Es decir, ese deportista negro en Francia podía ser un héroe del deporte, pero cuando volvía a Estados Unidos no podía ir al mismo baño que iban los blancos. No se les olvide. ¿Ya? Ya. Y el empleo del cine, no solamente el cine, sino que podríamos decir el ámbito del cómics, de los dibujos animados, ¿cierto? Que representaban, sobre todo en el ámbito, en el bloque occidental capitalista, que era el que tenía todo el poder en este ámbito de la producción cinematográfica, trataba también de mostrar esta división bipolar del mundo entre bueno y malo. O sea, si bien el Capitán América surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, aquí se enfrenta también en la Guerra Fría. ¿Se enfrenta a quién? A Red Skull.
Por ahí leí que podía representar al comunismo. No sé, ustedes me lo dirán que son los expertos en cómics, ¿ya? Y servía, por supuesto, como propaganda. Y para los niños, recordemos, los niños leían esto y para los niños entonces, ¿quién era el enemigo? El enemigo, el comunismo, el socialismo, la Unión Soviética, porque Calavera Roja, Red Skull, es el que lo representa, ¿cierto? Con esos colores. El Capitán América, nosotros, nuestra cultura, nuestros superhéroes somos los buenos. O sea, caíamos en ese maniqueísmo, ¿cierto? Thor, Thor pelea por el bloque capitalista. ¿No sabían? Thor pelea por el bloque capitalista. Mira, nunca más estos planes amenazarán a hombres inocentes. Y le pega con el martillo, el manso martillazo ahí, y destruye la nave, el avión. ¿Y qué símbolo tiene el avión? Comunista, la Unión Soviética, ¿cierto? Thor es occidental, es Thor, podríamos decir que es alemán, ¿sí? Claro. Por lo tanto, representa a Occidente, representa la libertad, representa el bloque capitalista, representa en este caso a Estados Unidos. ¿Ya? Acá tenemos a Flash, ¿cierto? Flash. Esta conversación en inglés no es necesario que ustedes la traduzcan ni nada por el estilo, pero este caballero, a ver, que está Flash, y este caballero con traje militar verde, fumándose un puro, un habano, ¿cierto? Con barba, tipi militar, ¿quién podrá ser? ¿A quién se le ocurre? Por favor, ¿a quién se le ocurre quién podrá ser ese caballero? ¿Ya? Que se enfrenta a Flash, traje verde, barba, un puro. ¿Quién podrá ser? Por supuesto, pues Nelson, Don Fidel. ¿Quién más va a ser brillante? Porque Flash va a Cuba. Va a Cuba, o sea, el enfrentamiento en todos lados. ¿Qué hace Flash allá en Cuba? Claro, esto tiene que ser contexto de Guerra Fría, luego de la Revolución Cubana. Por lo tanto, a lo mejor Flash fue a salvar a los cubanos, a llevarle un poco de democracia, a intentar destruir a Fidel Castro. ¿Ya? Por lo tanto, también lo tenemos en este ámbito. Oye, esto ya es como para mí lo más icónico del mundo. ¿Alguien la vio? ¿Alguien ha tenido la suerte de verla? ¿Sabe qué está pasando ahí o qué va a pasar? ¿Alguien sabe? Tan, 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 tan. ¿No? ¿Alguien sabe? Ya, son muy chiquititos. Yo les explico. Sylvester Stallone, el actor. Dolph Lundgren, el actor, sus nombres reales, ¿cierto? Ya. Él es Rocky Balboa. Él es Iván Drago. Ambos son boxeadores. Listo. No les voy a contar la película, pero les voy a contar lo que representa. Esta película se llama Rocky 4, ¿ya? Y Rocky Balboa, norteamericano, boxeador, debe ir a pelear una pelea, debe ir a pelear una revancha, prácticamente, vamos a denominarlo así, a la Unión Soviética. Él tiene que viajar, ¿ya? Él tiene que viajar y se tiene que enfrentar a Iván Drago. ¿Cuáles son las representaciones aquí? Rocky Balboa, el apellido Balboa, no es norteamericano, él es hijo de inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano y lo lograron en contexto de Guerra Fría, ¿ya? Lo logran. ¿Por qué? Porque Rocky es pobre, pero pobre, pobre como una rata, ¿ya? Y logra hacerse millonario a su propio esfuerzo, a su propio riesgo como boxeador. Ahora tiene empresa, ¿cierto? Es un millonario. ¿Mm? ¿Ya? Por lo tanto, miren, en el capitalismo cualquiera puede surgir sin importar su clase social e incluso hacerse famoso y millonario. Por otro lado, la representación acá es el capitán Iván Drago. Es un deportista, es un boxeador, ¿ya? Es un agente del Estado. Miren qué interesante, es un agente del Estado. Durante toda la película, él es controlado permanentemente por agentes del Estado, por políticos del Estado, de la Unión Soviética, por otros militares, porque él es un capitán e incluso sale con uniforme, ¿ya? Por lo tanto, la representación es, miren, estos ciudadanos, como la película norteamericana, miren, estos ciudadanos no son libres, no son libres porque si bien él es famoso, es un deportista de alto rendimiento, está permanentemente controlado por el Estado. Esta película es la Guerra Fría. Incluso si ustedes buscan el tema principal de la película, habla directamente de la Guerra Fría y de dos potencias que se enfrentan a través de dos hombres. Ya es
es muy interesante el análisis que uno puede hacer a través de Rocky 4. Rocky 4, ¿cierto? Rocky Balboa y Van Drago. ¿Bien? Otro dato, la esposa en la película, ¿cierto? La esposa de la película de Iván Drago es nadadora olímpica, también oficial del ejército y controlada completamente por el Estado. O sea, todo está controlado por el Estado. ¿Bien? Bueno, aquí vamos cerrando, ¿cierto? Esa es una de las actividades de cierre que les dejé, muy sencilla, no se compliquen, hagan algo bastante corto, ¿cierto? Elabora un resumen de las características de la Guerra Fría y el mundo bipolar, ¿ya? Y debe contar con esas palabras, ¿ya? Eso, debe contar con esas palabras clave, el resumen que ustedes hagan, en realidad es algo muy fácil, muy sencillo, lo pueden resolver hoy día, pero de todas maneras tienen hasta la fecha que indiqué, ya les voy a recordar. Y esa imagen, ¿cierto? La Guerra Fría, es decir, te voy a pegar, tengo todos estos misiles, todos estos cohetes, toda esta arma, pero en el camino me congelo. Mejor no peleemos, ¿ya? Resolvámoslo de otra forma. Bien, la tarea 2 que van a encontrar dentro de esta misma tarea, en la próxima clase está la explicación. Ahora, para los compañeros que se unieron más tarde, aquí está, Filopoli cuarto E, ustedes entran y ahí está, tareas 1 y 2. Bien, tarea 1 y 2 en el OA5. Y aquí está la primera tarea, lo mismo que les mostré recién, ahí está, tarea 1, ¿ya? Y la tarea 2 la vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? ¿Hasta cuándo dio plazo, profe? Veamos. Hasta el 22 de octubre, quedan 28 días más, ¿bien? Hasta el 22 de octubre quedan 28 días y contando. Las dos, por supuesto, se responden ahí. Las dos se responden en esa misma tarea de Moodle. Preguntas. Preguntas. ¿A alguien no le quedó claro algo del contenido de la clase? ¿Alguien tiene alguna impresión? ¿Alguien tiene algo? Oh, profe, ahora me recordé, no me recordaba de nada o recordaba de algo. ¿Algo? ¿O se quedaron todos dormidos? Ah. Yo sé que no se quedaron dormidos. Ah, está Catalina, no la había visto. Javiera, Nelson, Nicole, Verónica, ya. No te... Javiera, Javiera, pero si usted, yo creo que si usted se estruja aquí un poco, ¿ya? Yo creo que, sí, la Guerra Fría. Podría llegar a recordar, pero me da risa no sabía nada. Que uno se olvida muy rápidamente, si eso es lo que pasa, se olvida muy rápidamente. Ya, aquí de los que están acá estoy viendo, nadie me debe nada. Solamente Miguel, resolvemos a las 11:45. ¿Ya? Pero me hacen reír mucho esos comentarios de no tenía idea de nada. Ya, esperen un poco, por favor.